Yo también. Te voy a hacer host. Gracias. Entonces, continuemos. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Bueno, Entonces, bueno, aquí están las ecuaciones que les decía de la cinemática. X obviamente son para el eje X y las de Y pues para el eje Y. Ahora vamos con el tema de movimiento de proyectil. El movimiento de proyectil siempre nos va a dar datos importantes como el ángulo al que se lanzó el proyectil, la velocidad inicial con la que se lanzó el proyectil, nos puede dar también su masa, nos puede dar muchas cosas. Nos puede dar incluso un solo componente de esa velocidad o las dos componentes y nosotros sacar la velocidad ya en vector. Pero bueno, lo que importa aquí es que nosotros, incluso si nada más nos da esta velocidad, ya sabemos que es un vector velocidad y podemos descomponerlo en sus componentes con estas ecuaciones, que es de lo de trigonometría, que les explicamos que cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, etc. Entonces, la expresión para un vector de posición de proyectil va a ser esta aquí definida, y estas letritas que están en negritas y con una flecha arriba indican que es un vector. Entonces se pone aquí, si la posición final es negativa o así, se le tiene que poner el menos, aquí también, aquí la velocidad también y la gravedad también. Entonces, en los problemas de proyectiles nos pueden pedir muchos datos, entonces tenemos que hacer muchos despejes, tenemos que manipular propiedades trigonométricas, y uno de los datos que nos pueden pedir es la altura máxima del proyectil, o sea, esta altura. Y nosotros sabemos que cuando lanzamos un cuerpo hacia arriba, la gravedad va a hacer efecto, va a ser negativa, por lo que va a frenar el cuerpo. Entonces va a llegar un punto donde va a alcanzar su punto más alto y ahí su velocidad va a ser igual a 0. Y de ahí ya va a descender, ¿no? Entonces, en lo que llega a este punto va a transcurrir un cierto tiempo y bueno, ya sabemos este dato que la velocidad va a ser 0. Entonces, para conocer la altura máxima del proyectil vamos a necesitar las siguientes ecuaciones, que es la de velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, todo en y, y la componente de la velocidad en y, que es la magnitud de la velocidad inicial por el seno del ángulo. También su posición final es igual a su posición inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. Sabiendo que partimos desde el origen, o sea que nuestra posición inicial es 0, que la aceleración para un movimiento en el eje Y es la gravedad, entonces cambiamos esta A por una G, esta A por una G, y que en la altura máxima nuestra velocidad es 0, entonces nuestra velocidad final va a ser 0, ¿no? Aquí ya tenemos velocidad final 0 y nuestra posición inicial en 0. Entonces lo que podemos hacer es despejar el tiempo, despejar este tiempo, entonces se va a pasar sumando y se va a pasar la G dividiendo para acá. Nos va a quedar esta T. Ahora, este término de aquí lo podemos sustituir con este de acá. Entonces sustituimos este y nos va a quedar que el tiempo en que la partícula o el cuerpo llega a su punto más alto va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Y ya que tenemos el tiempo despejado y la velocidad, podemos sustituir esos valores en nuestra ecuación de la posición para encontrar nuestra y máxima, que es YF. Entonces YF es igual
A, ya habíamos dicho que este es 0, entonces es B y Y, o sea, velocidad inicial en Y, que es esta, aquí la ponemos, por el tiempo, que es este de acá, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que es este, y lo elevamos al cuadrado. Entonces ya vamos a hacer nuestros cálculos. Entonces va a multiplicar esto con esto y nos va a quedar que velocidad inicial por velocidad inicial es velocidad inicial al cuadrado, seno por seno es seno al cuadrado, sobre g, menos 1/2 de esto se eleva al cuadrado, b inicial al cuadrado, seno al cuadrado, y g también se va a elevar al cuadrado. Entonces, si g se va a elevar al cuadrado, aquí tenemos otra g, entonces esta g se va a cancelar con una de nuestras g's de aquí abajo. Entonces nada más nos va a quedar una. Ahora, ya que tenemos términos semejantes, vemos que aquí tenemos un entero, este, menos 1/2. Entonces 1 menos 1/2 es igual a 1/2 positivo. Y podemos decir que en la altura máxima de nuestro proyectil estaría dada por esta ecuación. Ahí luego la apuntan, ¿ok? Nada más tengan en cuenta de dónde viene cada cosa, cómo se despeja, cómo se sustituye, porque pues es bien difícil acordarse de todas las fórmulas. Entonces es más fácil ir despejándolas que aprendérselas todas. Ugh, cámbiate. Juanita, es G sin cuadrado, ¿verdad? Se te pasó ahí. Ay, sí. Upsi. Bueno, ahorita lo corregimos. Ujú. Sigamos. Gracias, Corte. Qué amable eres. Gracias, muchas Dice, gracias. para conocer otro de los datos que nos pueden pedir en un problema de proyectiles es el alcance del proyectil, es decir, qué tan lejos llegó en el eje de las X, ¿no? Ya encontramos la altura máxima que pudo tocar. Ahora nos van a pedir el alcance, o sea, hasta acá, dónde cayó, pues. Y para conocer ese valor R, vamos a ocupar pues el de la posición en X, X final es igual a X inicial, más velocidad inicial en X por el tiempo, más 1/2 de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado, por el tiempo que sacamos de aquí, y este tiempo es el tiempo en que se tarda la partícula en llegar hasta acá. Sin embargo, también es el tiempo en que tarda la partícula en moverse hasta este punto del eje X. Entonces, si ese punto indica que es la mitad del trayecto, el tiempo en que tarda en caer sería 2 veces ese tiempo, ¿no? 2 veces este tiempo que despejamos. Entonces vamos a decir que este t lo vamos a multiplicar por 2. Y nuestra velocidad inicial en X que sacamos por componentes. Entonces, sí, sabiendo que parte desde el origen, nuestra posición inicial en el X va a ser 0, también que el tiempo en que el proyectil llegó a su altura máxima es también el tiempo en que llegó en la mitad de su alcance horizontal, o sea que si es la mitad, para que llegue al final va a ser 2, y que en el eje X no hay ninguna aceleración, entonces esta aceleración es 0. Entonces vamos a sustituir el tiempo y nuestra velocidad inicial en X. Sustituimos el tiempo aquí y esta velocidad aquí también. Entonces, básicamente es multiplicar estos dos y nos va a quedar que X final o R va a ser igual a B inicial por B inicial, velocidad inicial al cuadrado, coseno por seno, pues aquí están, el 2 y nuestra G de gravedad. Ahora, por propiedades trigonométricas, nosotros sabemos que 2 veces el seno por el coseno es igual a seno de 2 teta. Entonces lo podemos simplificar de esta manera. Y el alcance de nuestro proyectil va a estar dado por esta ecuación, velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta sobre la gravedad. ¿Alguien tiene una duda de cómo se hicieron los despejes? ¿Vienen problemas de esto en el examen? Yo supongo que sí, porque como no va a ser Ceneval y va a ser el examen de conocimientos de la facultad,
puede que sí venga. Aparte viene en la guía de estudio, entonces yo creo que sí. Aunque lo más probable es que en vez de preguntarles con cantidades específicas, les digan ¿qué necesitamos para calcular esto? Y ya un montón de respuestas parecidas. Eso Como, es correcto. o sea, ajá, si no, bueno, las preguntas que les van a hacer serán muy desgraciadas, como que quieren verte sufrir. Están muy bonitas. Porque la mayoría de las respuestas vas a decir, bueno, este también es correcta, este también es correcta, pero los van a poner a pensar mucho, los van a poner a pensar mucho para que digan, ah, bueno, esta es la más correcta de todas. Sí. También estas ecuaciones, ahí esperen. Estas ecuaciones les pueden servir también en lo de caída libre, que ya Corte nos explicó la clase pasada. Y la caída libre pues se da simplemente en el movimiento vertical, en el eje de las Y. Entonces, por ejemplo, si les dicen como de, ay, lancé una pelota hacia arriba, ¿cuánto tiempo tardó en llegar? Bueno, pues ustedes pueden usar esta ecuación o esta ecuación. Ya saben que la velocidad final va a ser 0 en lo que llega a su punto más alto, y para lanzar una pelota tienen que haber una velocidad inicial. Entonces ya saben que la aceleración es la gravedad y pueden despejar el tiempo y les van a preguntar ¿cuánto tiempo tardó en llegar hasta acá arriba? No, pues tardó tanto. ¿Y cuánto recorrió? No, pues ya que tienen el tiempo, pueden usar esta y ya pueden sacar cuántos metros se elevó en el cielo. O sea, con que sepan las ecuaciones de cinemática, estarán más que bien. Ah, pero bueno, ya que nadie tiene dudas, cortecito, ¿vas? ¿Cine? ¿Mande? ¿Al cine? No. Ah, Eh, bueno, está bien. Ah, ya soy host. Excelente. Um, acá. ¿Sí se ve? sí, Ok. Vamos a ver los problemas, unos cuantos problemas, a ver si alcanzamos, de movimiento en dos dimensiones. Empezamos con el primero. Nos dice que una partícula se mueve en el plano XY, es el plano XY, el plano XY, y parte del origen en t igual a 0, no sé, en el tiempo igual a 0, con una velocidad inicial que tiene una componente de x de 20 metros sobre segundo y otra componente y de menos 15 metros sobre segundo. Nos dice que la partícula experimenta una aceleración en la dirección x, la cual está dada por aceleración en x igual a 4 metros sobre segundo cuadrado. Y nos pide primero determinar el vector de velocidad total en cualquier momento y b, calcular la velocidad y rapidez de la partícula en t igual a 5 segundos y el ángulo en que el vector velocidad y el ángulo que el vector velocidad forma con el eje x. Bueno, primero que nada, sí, azul está bien. Primero que nada vamos a empezar con el A. ¿Qué nos pide? Nos pide el vector velocidad. El vector velocidad. En este caso va a ser el vector velocidad final en cualquier punto, es decir, nos va a pedir una ecuación en la que si metemos cualquier cantidad de tiempo, nos va a salir el vector velocidad final en ese mismo tiempo. ¿Qué cosas podemos analizar? Podemos sacar la gráfica y de lo que nos dan. Primero podemos saber que la aceleración en X es constante.
Y esto es igual a los 4 metros sobre segundo al cuadrado. El hecho de que en la componente en X la aceleración sea constante, significa que la aceleración en Y va a ser igual a 0. Por lo tanto, la velocidad en Y va a ser constante, va a ser la misma. Entonces el trayecto bueno, primero que nada vamos a determinar el vector velocidad. A ver si me da espacio. Sabemos que la aceleración se define como la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, ¿no? Y si despejamos de esto, sabemos que, bueno, pongámoslo como vectores, nos piden a fin de cuentas el vector velocidad. Si despejamos para el vector velocidad final, tenemos que el vector velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Todo bien. La velocidad inicial en X inicial, es igual a 20 metros sobre segundo. Y la de Y, la velocidad en Y inicial, es igual a menos 15 metros. Ahí tomamos sobre segundo. Bueno, tenemos estos datos. Y tenemos esta fórmula. A ver, con color rojo. Tenemos esta fórmula y tenemos estos datos. Ahora solamente tenemos que sustituirlos en esta fórmula. Pero ¿cuál vamos a usar de todos estos? Bueno, el que más nos conviene sería usar el que corresponde a la velocidad en Y, porque ya dijimos que la velocidad va a ser constante. Si usamos la velocidad en X, pues esta va a variar con respecto del tiempo. Así, Corte, mande. ¿no tendrías que sacar la magnitud de la velocidad inicial? Puede ser, pero sería más relajo, porque, bueno, ya Pero después, pues, porque después me va a pedir el ángulo y la rapidez que viene siendo la magnitud. mm, No sé, bueno, es que todavía no lo descompongo. ok. Sabemos que el momento de decir que la velocidad, bueno, vector, vector y vector, sabemos que la velocidad final, el vector, se refiere a esta flechita roja, que va variando con respecto al tiempo. Entonces, al ser un vector, podemos descomponerlo en sus componentes en X y con sus componentes en Y. Lo que viene siendo que la velocidad final, el vector, velocidad final, va a ser igual a la aceleración en X por el tiempo, más la velocidad inicial, en X inicial. Y eso es de la parte solamente de las X, la, más la aceleración en Y por el tiempo, más la velocidad en Y inicial. Rompo la fea letra, todavía no me acostumbro al mouse. Y esto, si lo pasamos a vectores unitarios, que era como la velocidad final en Y, va a ser igual a la aceleración en X por el tiempo, más la velocidad en X inicial, por el vector unitario Y, más la aceleración en Y, por el tiempo, más la velocidad en Y inicial por el vector unitario J. Bueno, y de lo que habíamos deducido anteriormente,
Sabemos que la velocidad en X es constante y que tiene un valor de 4 metros sobre el cuadrado. Y sabemos que la aceleración en Y es 0. Por lo tanto, la velocidad en Y va a ser constante y va a ser la misma que la velocidad inicial. Así que solamente tenemos que sustituir nuestros valores. Esto va a ser igual a la aceleración en X, que viene siendo 4, 4t, más la velocidad en X inicial, que viene siendo 20 metros sobre segundo al cuadrado, bueno, metros sobre segundo, por el vector unitario y más la aceleración en Y. Habíamos dicho que la aceleración en Y igual era 0, así que esto digamos que se cancela, esto se vuelve 0 y oh, interesante. ¿Dónde está? Y que bueno, se vuelve en 0, más la velocidad en Y inicial, que es menos 15, más menos 15, J. Bueno, todo esto está en metros por segundo. Así tenemos que la velocidad final, el vector velocidad inicial. ¿Cuánto falta? ¿No dice cuánto falta de reunión? Bueno, No. eso es igual a 4t más 20 por vector unitario y más, sí, la t es el tiempo, sí, es tiempo. Bueno, la t que siempre traten de escribirla así, para que no se confunda con el signo más, y aún así se sigue confundiendo, pero más o menos para diferenciarlo. Narcis, me acuerdo de Magua. Esto era... está aquí. Menos los 15, ¿si era 15? Si hemos dicho 15, ¿verdad? 15 J. Bueno, eso está en metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Y eso es para el inciso A. No sé si quieran copiar porque necesito espacio. Ya vi que soy malo administrándolo. Para el inciso B y el inciso C. No hay inciso C. Ah, perdón. Bueno, es que en el B te pregunta velocidad, te pregunta rapidez y te pregunta ángulo. Ah, ok. Así que pues son varias cosas que te preguntan. Pues dale un chancita. No, es que, pues para que copien tendrían que copiar también el enunciado. Bueno, Y sí, si cierto. mejor luego lo haces a mano y lo subimos. Yo creo que sí, mejor. Bueno, Ay, esto no es Paint, ¿verdad? Tengo que hacerlo a ver, dale en control Z. Sí, proceda todo. Y... ¿A qué se refería con el vector velocidad total en cualquier momento? se refiere a que, bueno, ahorita lo vamos a, para el inciso B lo vamos a ocupar. Ahorita lo explico, solamente deja que se borre esto. Tenemos el inciso B, ¿qué nos pregunta? Nos pide la velocidad en la velocidad, que bueno, viene siendo el vector velocidad. Nos pide la rapidez, viene siendo la magnitud de este vector, es una coma. Y nos pide el ángulo que se forma. Preguntabas que qué se refería con el vector velocidad total en cualquier momento. Bueno, nosotros teníamos que la velocidad final, nuestro vector velocidad final, era, a ver si mal no recuerdo, era 4t más 20 y menos 15j, creo. ¿Sí estoy bien? Creo que sí. Bueno, se refiere a que Sí. este va a ser nuestro vector velocidad para nuestra partícula que escribe en cualquier momento, nuestro vector final. El hecho de que nos lo diga que es en cualquier momento significa que al momento de que queramos calcular la velocidad final
no sé, en un tiempo t, supongamos que nos piden el tiempo igual a un segundo. Podemos meter ese término en t y así ya tendremos nuestro vector en ese tiempo t. Si, por ejemplo, queremos que sea en tiempo igual a 10 segundos, lo metemos, nos daría 40 más 20, 60, 60i menos 15j, y ese va a ser nuestro vector de velocidad final. No sé si eso responde a tu duda más o menos. Sí, ya O entendí. sea que el vector velocidad va cambiando con respecto al tiempo, y el tiempo viene siendo una variable que nosotros podemos manipular, que nosotros podemos definir cuánto vale. Eso se refiere en cualquier momento. Y lo vamos a ocupar, por ejemplo, para el B nos pide la velocidad en t igual a 5 segundos. T igual a 5 segundos. Entonces sabemos que la velocidad final en 5... ya vi por qué. A lo mejor fue porque era la primera vez, ¿no, Juanita? Sí, Sí. ya ves, te Excelente. estoy diciendo. Continúa. Bueno, esto básicamente, la velocidad va en función de t, en función de 5 segundos, y simplemente tenemos que sustituir 4 por 5 más 20 y menos 15j. Esto va a ser igual a, bueno, si lo sumamos, eso se convierte en 20, y tenemos que 20 más 20 es igual a 40 y menos 15j. Y ya eso sería para la velocidad. Ahora, para la rapidez se refiere habíamos dicho que la rapidez era la forma coloquial a la que nosotros, es en términos físicos, en el que nosotros nos referimos coloquialmente a la velocidad. No sé, cuando nos preguntamos de que, ¿a qué velocidad va esa corredora? Va a tantos metros sobre segundo. Es decir, es la magnitud de este vector velocidad en ese tiempo. Así que solamente tenemos que calcular la magnitud del vector, y esto va a ser igual a, no sé si se acuerdan cómo sacamos las magnitudes, que era la raíz del primer término al cuadrado, menos más el segundo al cuadrado. Y esto, ¿cómo pueden comprobarlo? Bueno, sencillamente con Pitágoras. Lo voy a poner en rojo para que... No mames. A ver. Sí. ¿No se acuerdan que tenemos nuestro triangulito? Chido. Y tenemos una componente en X, ¿no? Que es 40. Y tenemos una componente en Y que es 15. El hecho de calcular la magnitud se refiere a calcular esto, que viene siendo la hipotenusa. Y sabemos que la hipotenusa, bueno, el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual al cuadrado de los catetos. Bueno, pero no era, bueno, era, chinga, no puede ser tan... Todo nervioso. Ya sé, con Pitágoras, era que la c cuadrada era igual a cuadrada más b cuadrada. Hipotenusa, no sé cuál es la hipotenusa. Si sabemos esto es A y esto es B, así que es básicamente, si sustituimos, sabemos que esta parte C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Es lo mismo, no sé, lo mismo que hicimos aquí. Ahora continuamos con esto, y esto va a ser igual a la raíz. Bueno, es que ya la calculé. Entonces, si lo ponemos en la calculadora, sería 40 más 15 al cuadrado. Es igual a 42.72 metros sobre segundo. Y no sirve para la segunda parte, el inciso B. Y para el inciso C, para la tercera parte que nos pide el ángulo,
pues sabemos que la tangente de nuestro ángulo θ va a ser, no sé, este ángulo θ, va a ser igual a cateto opuesto, estoy bien, cateto opuesto menos, sí, menos 15 sobre 40, y esto es igual a más o menos menos 20.55 grados. Ahora, ¿qué se refiere con que el ángulo sea negativo? Bueno, si tenemos nuestro vector, vemos que lo que describe nuestra partícula es el siguiente trayecto. Describe esto. Entonces, en un punto t igual a 5 segundos, tendremos que el ángulo que describe con respecto a la horizontal, no sé si se alcance a ver, con respecto a la horizontal, va a ser negativo. Va a ser de menos 20 segundos. Es decir, este ángulo vale 20.55 segundos, 55 grados. Pero el hecho de que sea negativo significa que está debajo de la horizontal. Así sería para el primer problema. Segundo problema. Este es para alcance. Sí. Dice que un astronauta en un planeta extraño encuentra que puede saltar una distancia máxima horizontal de 15 metros y su rapidez inicial es de 3 metros sobre segundo. Nos pregunta que cuál es la aceleración en caída libre del planeta. Nos dan muy pocos datos, pero en sí son los necesarios. Estos problemas que hay siempre te dan muy poquitos datos. Y porque muchos de los problemas que te plantean son de que la aceleración va a ser constante o cosas por el estilo. En este caso tenemos que la distancia máxima, es decir, no sé, pongamos lo que va a ser dt, que es una d, es igual a 15 metros, y que la rapidez inicial es de 3 metros sobre segundo, es decir, la velocidad va a ser de 3 metros sobre segundo. Rapidez inicial. Bueno, la magnitud del... Y nos pregunta que cuál es la aceleración en caída libre del planeta, es decir, nos pregunta la aceleración, que es lo mismo que la g. Ahora bien, si se acuerdan de las ecuaciones, bueno, primero que nada hay que dibujar nuestro astronauta, a ver. Hay que hacer nuestro diagrama para saber más o menos qué nos pide. Y sabemos que dice que el astronauta va a hacer una distancia máxima en la que va a recorrer 15 metros. Todo esto. Y que la velocidad inicial es de 3 metros sobre segundo. Nos pide la aceleración. ¿Cómo la haremos? Bueno, sabemos que la velocidad, sabemos que para calcular la aceleración de la caída libre del planeta necesitaremos el ángulo θ, porque si recordamos la velocidad inicial en bueno, la velocidad en y inicial va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de θ, ¿no? Tenemos la velocidad inicial, pero no tenemos el ángulo θ. Cuando se refiere de saltar una distancia máxima, se refiere que el ángulo θ va a ser igual a 45 grados. Cuando se refiere a distancia máxima. Y recordaron nuestra ecuación de alcance, donde sabemos que, bueno, alcance R es lo mismo que D. Esto va a ser lo mismo que la velocidad inicial cuadrado por el seno seno cuadrado, ¿sí? Sí. Si era seno cuadrado, era seno de 2θ nada más. ¿Qué era seno de 2θ? Seno de 2θ. 2θ. Ya lo puse 2θ. 2θ. Sí, ahí está. Sí, ya sé. Solo Por quería eso. decir 2θ. Bueno, si sustituimos el seno de 2θ con un ángulo de 45 grados, tenemos que el ángulo va a ser 90 grados. Eso es algo que les ayudará demasiado el aprenderse que, por ejemplo, que el seno de
seno de 1. Seno de 0 es igual a 0. Seno de 90 es igual a 1. De 180 es 0. Y de 270 es menos 1. Y pasa caso contrario con los cosenos. Cuando es coseno de 0 es 1. Cuando es coseno de 90 es 0. Cuando es coseno de 180 es menos 1. Y cuando es seno de... Y cuando es coseno de 270 es igual a 0. Esto, si se lo aprenden, les puede ayudar mucho más adelante. Bueno, tenemos esto. Sabemos que el seno de 90 es 1, así que esto lo podemos convertir a 1. Entonces tenemos que la distancia o el alcance, distancia máxima, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad. Y nos pide la aceleración. La aceleración viene siendo la gravedad. Influye en el salto de este astronauta. Así que si solamente sustituimos, tenemos que la gravedad va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado sobre la distancia. Es decir, que la gravedad va a ser igual a la velocidad inicial, que son 15 metros sobre segundo al cuadrado, todo esto al cuadrado, sobre, sobre la distancia que viene todo aguoso. Eran 3. Ay, güey. Sobre 15. Esto es igual a 9 sobre 15 metros cuadrados sobre segundo cuadrado sobre metros. Esto es igual a, se cancela. Es igual a 9 sobre 15, es igual a... si lo dividimos entre 3, ¿cuánto te da? 3 sobre 5. 3/5 de metros sobre segundo al cuadrado. Esto es 5. Esto es segundos. Esto es igual a 0.6 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya. No sé si tengan alguna duda al respecto. Algo que se pregunten que de dónde salió, por ¿De dónde ejemplo. sacamos teta? Teta, nos sacamos de... Al momento en el que nos dice que es una distancia máxima horizontal, la distancia máxima horizontal al momento de saltar o de lanzar un proyectil se alcanza cuando teta es igual a 45 grados. Ok, gracias. ¿Y alguna otra duda? Todo bien. Ok, pasemos al siguiente. Pinche barra. Dice, en un bar un sujeto se desliza una barra sobre la barra un tarro de cerveza vacío para que lo vuelvan a llenar. Dice que la altura de la barra es de 1.22 metros. El cantinero, sin embargo, no ve el tarro, el cual se desliza y golpea el suelo a 1.40 metros de la base de la barra. Y pregunta que con qué velocidad el tarro dejó la barra y con cuál fue la dirección de la velocidad del tarro justo antes de golpear el suelo. A ver, primero que nada vamos a dibujar nuestro diagrama para ver más o menos qué componentes tenemos. Tenemos la barra y tenemos nuestra cerveza. Se antoja una. Sabemos que la altura de la barra es 1.22 metros y que lo deja caer y que lo que va a hacer el tarro va a describir esto. Entonces la trayectoria va a golpear en este punto a una distancia de 1.40 metros de la barra. Esa es la barra. Y nos pregunta cuál fue la velocidad con la que el tarro dejó la barra. Lo que podemos hacer es calcular el ángulo que describe el tarro justamente cuando deja en la barra. A ver, lo pongo más.
que sea mejor, va a ser línea recta. Va a ser esto. Podemos sacar el ángulo sobre la horizontal de este ángulo θ, o bien este ángulo θ. Si lo pasamos a un triángulo, tenemos ya una componente en Y, tenemos ya una componente en X. Pues me sale este problema. Siempre le batallé con dos dimensiones. Tenemos que ese es 1.40 metros. Tenemos que esto es 1.22. Y que el... ¿Lo hice bien? Era... Bueno, sí, era... A ver. Pongámoslo al revés. Al momento de sacar ángulos, no importa en qué... si la componente en Y está del lado de derecho o izquierdo, al fin de cuentas viene siendo el mismo ángulo. Pero para comodidad, vamos a poner la componente en Y de este lado, que viene siendo 1.22. Y esto viene siendo 1.40. Y vamos a calcular este ángulo, θ. Que viene siendo este mismo ángulo. ¿Está bien? Sí. Espero que esté bien. Bueno, sabemos que la tangente de este ángulo θ es lo mismo que la cantto opuesto de 1.22 sobre 1.40. Y entonces sabemos que, nuestro ángulo θ va a ser igual a la tangente inversa de nuestro, bueno, de nuestra tangente. Tangente inversa de 1.22 sobre 1.40. Y esto va a ser igual a 41.06 grados. Bueno, tenemos lo que viene siendo este ángulo θ, que viene siendo el mismo de acá. Así que si queremos calcular este ángulo, pues viene siendo lo mismo que si se lo restamos a 90 grados. Sabemos que un ángulo recto vale 90 grados. Si restamos 90 grados menos 41.06 grados, es igual a... A ver, saca directo. 48.84. 94. Carajo. 8.94 grados. Nuestro ángulo θ. Bueno, θ es 1. θ es 2. Ok, tenemos el ángulo. ¿Qué más tenemos? No tenemos ni madres. Excelente. Podemos también descomponerlo en velocidad en X y velocidad en Y. Para analizar este problema, vamos a primero calcular el tiempo que tarda para... ¿Sí será el tiempo? Sí, creo que será el tiempo que tarda para caer para que el tarro caiga. ¿Y cómo lo calculamos? Si no tenemos nada de velocidad, no tenemos nada. Bueno, sabiendo que la velocidad en Y es la que influye, que la aceleración de la gravedad es la que influye, entonces es válido suponer que necesitamos calcular primero en velocidad en Y. Sabemos que Y final es igual a Y inicial más la velocidad inicial en Y más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. ¿Qué podemos suponer? Podemos suponer que la velocidad... Corte, creo que no te escuchas. ¿Y ahora? Y ahora sí. Okay. ¿Y ahora?
Sí. Ok. Podemos suponer ya sea que la y inicial sea 0 o que la y final sea 0, pero dependiendo de cuál supongamos que sea 0, nuestra aceleración en y va a cambiar. Sí, no sé cómo explicarlo. Si volteamos esto para, para que se vea hacia arriba, bueno, como esto va en caída libre, podemos suponer que la aceleración es positiva. Si suponemos que nuestra y inicial es 0 y que ya, perdón, no sé cómo explicarlo. Bueno, vamos a resolverlo mejor. Suponiendo que nuestra y inicial es 0, que nuestra y final es 1.22 metros, esto va a ser igual a velocidad inicial en y, nuestra velocidad inicial en y, más un medio. Si estoy bien, Juanita, si sería un medio de la gravedad o menos un medio de la gravedad. Si va para abajo es positiva. Ujú. Ahí es velocidad inicial por tiempo. Ah, sí, gracias. Ah, pero si es por tiempo, entonces no lo puedes dejar, ¿verdad? Mm, Porque quiero despejar el tiempo. ¿Quieres despejar el tiempo? Ajá, Pues hazlo por cuadrática. buen punto. Pero no conozco la velocidad inicial. Mm, Cómo me cagan sus problemas, cómo me cagan. Despejaste el ángulo, ¿verdad? Sí, ya tengo el ángulo. Y Ya tienes los componentes del vector. ujú. A no El ser vector que lo calcule con es de la... velocidad. ¿Mande? Podrías pues sacar otra vez la hipotenusa, ¿no? La magnitud del vector. De todo esto. Pero es que me interesa la velocidad con la que dejó esta pegadera. Ah, pero si es velocidad en X entonces, ¿no? Sí, o sea que no hay aceleración. Ajá, sí. Ujú. Una disculpa, chavos. No recuerdo cómo pasé este tema. Pinche asignatura. Al corte lo tiraron cuando era bebé. Sí, Se pegó en su cabecita. así es. La velocidad en X, no, pero igual para la velocidad en X necesito el tiempo. Sabemos que la velocidad va a ser igual a la distancia sobre tiempo para la velocidad de esto. ¿Cuál habíamos dicho? Ah, pero tenemos la de alcance. Ay, a ver si sale. Bueno, sabemos que, no sé si se acuerdan, la ecuación de alcance de R, donde R vale igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de teta sobre la gravedad. Dos tetas. Perdón, gracias. Seno de 2 teta. Eh, Como esto es la mitad de un tiro parabólico, podemos suponer entonces que el alcance va a ser lo mismo que la distancia de 2 veces esto. Esto no sé si se alcanza a ver. Entonces, si despejamos, ya conocemos la gravedad, no conocemos la velocidad inicial, pero tenemos el ángulo, tenemos R. Entonces, si despejamos para la velocidad, tenemos que la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a la gravedad, a R por la gravedad sobre el seno de 2 teta. A ver si alcanzamos este problema. Esto va a ser igual a R, que viene siendo 2 veces la distancia, que viene siendo 1.40. Por la gravedad, que viene siendo 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Sobre el seno de 2 teta. 2 seno de... ¿Qué son los puntos? Que viene siendo... Ay, güey. El seno de 48 punto... El seno de 2 multiplica 48.94.
Y esto nos va a dar, déjense con la calculadora, 2 por 140 por 1.80. Y esto nos va a dar aproximadamente 27.72 metros sobre Oye, segundo. tontuelo. ¿Ahora en qué me equivoqué? Es que tú pusiste que la velocidad inicial era de 1.40, ¿no? No, no es velocidad inicial, esto es la distancia. Ah, ya, ok. La distancia. Está bien entonces. Sí. Y ahora, Juanita, tú también te caíste, ¿verdad? Solo preguntaba. Ah, bueno, perdón. Esto viene siendo la velocidad a la que la velocidad con la que la tarra deja la barra. Nos preguntan la dirección de la velocidad del tarro justo antes de golpear el suelo. Entonces ya tenemos velocidad inicial. Justo antes de golpear el suelo, que viene siendo esta velocidad final. Había otra fórmula que, a ver si me acuerdo. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por y final menos y inicial. ¿Para más y inicial? ¿Sí era así? No me acuerdo. Sí, creo que sí. Yo sí. En la dirección. No. Bueno, simplemente vamos a calcular. Puta madre. ¿Sí se me escucha? Sí, Tendremos que calcular la velocidad final en y la velocidad inicial en x también. Pero ya tenemos los datos de la velocidad la velocidad inicial, así que no debería haber ningún problema. Como ya sabemos que la velocidad en x va a ser la misma, entonces la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad inicial, es igual a la velocidad en x, ¿no? Y esto va a ser igual, bueno, eso es lo mismo. Y ya solamente nos queda calcular la velocidad final en y. Y ya de ahí sacamos los componentes, a ver si me da el tiempo. Ay, velocidad final en y va a ser igual a velocidad inicial, que viene siendo 27.72 al cuadrado, más 2 veces la aceleración. La aceleración viene siendo 9.81. Como el movimiento va hacia abajo y va en dirección igual de la gravedad, viene siendo igual positivo. 2 por 9.81. Y habíamos dicho que nuestra... ¿Si era más o menos? Bueno, de todas formas uno es 0, así que suponiendo que nuestra velocidad final en y es 0, 0 más la velocidad inicial en y, que la posición Tengo inicial una en y, duda. mande. A la velocidad inicial sí se le saca raíz, ¿no? Porque Eh, está al cuadrado. ¿Cuadrado? Sí, solo que todavía no escribo la raíz cuadrada. No, pero cuando lo sacamos con lo de alcance máximo. Sí, ay, perdón. Sí, cierto. ay, corté. No me Me estás corregiste. avergonzando. Pues yo dije, se va a dar cuenta ahorita. No Ah, puede ser. Gracias, amiga. gracias. Todo meco. No me dejes que quede en ridículo, por favor. Es igual a 5.2226 metros sobre segundo. Si estoy bien, corríjanme, por favor, si estoy mal. Decía yo que 22 era una velocidad muy alta. Bueno, ay, se van los puntos, chingado. 1.22. ¿Sí era 1.22? Sí. Todo esto va a ser la raíz. Y si lo calculamos, esto va a ser más o menos igual a... Bueno, entonces esto cambia también. 5.26
va a ser igual a... No, pues bien, pues velocidad en Y. Pues también tiene que multiplicarse por el seno, ¿no? ¿Qué clase tienen ahorita? Biología. Biología. Ya son las 1:58. De rato les mando los ejercicios ya bien hechos. Sigo dormido, perdonen, por favor. Entonces, Juanita, terminamos aquí la grabación. Pues sí, pues ya que nos estás Ya haciendo que- quedar en ridículo. Dame chance, Gracias por por favor. nada. Perdón. Pero sí, yo digo que mañana en la hora que tenemos, ya que lo tengas bien hecho bonito, lo vuelves a explicar bien, Sí, yo creo que sí. porque sí estuvo medio confuso. Sí. También, por favor, hagan los ejercicios que les mandamos y mañana vamos a dedicarnos nada más a resolverles dudas que tengan. Así que chequen los problemas, ahí traten de hacerlos. Si no pueden, nos preguntan en ese rato o se esperan a mañana a preguntarnos. Porque, por ejemplo, este tema que está medio complicado, también supongo que van a surgir muchas dudas. Entonces, ahí, con cuidadito. ¿Cómo me voy a aprender todas las fórmulas? No es necesario que te Pues las no, aprendas, con que sepas, por ejemplo, que en tiro parabólico la velocidad en X va a ser la misma que si calcularas distancia sobre tiempo. Y, y que, por ejemplo, no hay aceleración. O que, por ejemplo, la aceleración cuando es una velocidad en Y, no sé, por ejemplo, de caída libre, la aceleración va a ser la gravedad, va a influir la gravedad. Aunque sepas más o menos qué está pasando, más bien. la única que a lo mejor sí tendrían que aprenderse, pero no es, La a de, fuerza, la de fuerza. Pues yo, mira, es bueno, perdón. es saber que velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ajá. Esta puede que sí se la tengan que aprender. Pues básicamente es la definición de aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Y ya solamente la despejan. Sí, a lo mejor otra también que se tendrían que aprender es la de posición final es igual a posición inicial más La velocidad inicial en por el X por el tiempo más medio. un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Así que si es en X, probablemente no tenga aceleración. Pero si es en Y, la aceleración va a ser la gravedad. Entonces yo creo que nada más con estas que se aprendan, está bien. Si no, después les mandamos, es que esta también es importante, porque esta no depende del tiempo. Entonces cuando en el programa no te den el tiempo, pueden usar esta. Pero están bien fáciles de despejar y todo. Despejar, sí. Luego les hacemos una demostración de cómo despejarlas si quieren, para que no se las aprendan. Bueno, amiguitos, bye. Adiós, que Los eres todo gracias. TQM. Gracias. Gracias. Díganle al Roberto que huele feo. Por favor. Stop bullying a corte. Es lo que se merece. No me mires con nada. Juanita, permiso para suicidarme mejor. Sí, concedido.